Muy buenas, os traigo un vídeo que os debía desde hacía bastante tiempo, que es el Rebel Academies, pero por cosas, pues, entre vacaciones y trabajo y demás, no lo he podido hacer. Además, esta es la cuarta vez que intento grabar este vídeo porque o la cámara deja de funcionar a mitad o lo que sea, entonces es el cuarto vídeo. Desgraciadamente va a ser más corto aún de lo que han sido los anteriores porque estoy un poquito cansado de repetir lo mismo. Pero bueno, básicamente es un libro que me gusta mucho porque trata sobre, digamos, universidades, academias, que se concentran en lo que es la convocación para, pues, hablar entre ellos. Imaginaros una reunión de estudiantes, un evento en el que reúnen muchísimos estudiantes y profesores y demás de diferentes universidades. Pues es la primera vez que se hace aquí en Pathfinder, bueno, en Lost Tomens, y que os voy a contar ahora más de ello. Pues lo que os digo es un libro que viene está en la línea de los Tomens y que, bueno, se llama Rebel Academy, no sé si os lo he dicho antes, y que nos presentan básicamente esta convocación, que es un evento que se genera y de hecho nos dan opciones y mecánicas y demás, e información, PNJs y de todo, por si queremos rolear esta convocación o hacer una aventurita por rollo universitaria, ¿no? Aquí. En la convocación se reúnen 6 academias, las más importantes, os la voy a mencionar ahora y luego voy a entrar más en detalle. Está la Academy of Reclamation, que es de Sarkoris, Covislarni, que es del First World, que es básicamente una academia que se va moviendo a través del primer mundo, del mundo feérico. Kizadorian Academy, que es de Taldor, Magambia, que es de Moangi Spans, la expansión de Magambia, que hemos podido ver en libros anteriores que han salido, el Monastery of Unbreaking Waves, relacionado con los monjes y magus, y la Universidad de Lepistad, que su propio nombre indica lo que es. Todas las academias, digamos, están aquí narradas como si fueras un estudiante de una de ellas, es decir, está en primera persona un estudiante de esa academia, nos presentan la parte de una descripción sobre ella, las rivalidades que hay con otras academias, pues también personajes importantes como sean profesores, instructores, bibliotecarios de cada una de las academias y luego opciones mecánicas y de personaje para ellas. Lo primero que nos presentan es si queremos un trasfondo de ser un personaje de esta convocación, ¿no? Que está muy bien por si queremos hacer aventuras en academias mágicas, rollo Old House, la casa búho, que a mí me gusta mucho. Pues por ejemplo nos dan, por ejemplo, desde bibliotecario o un estudiante típico fiestero, o un empollón, o un mentor, o un médico que sea de, pues eso, un médico de universidad. Pues está muy guay por eso, o un atlético, el típico estudiante atleta, ¿no? Pues también nos dan esos trasfondos que nos mete mucho en este rollito. Y luego ahora voy a comentar un poquito cada una de las academias. La primera es la Academy of Reclamation, que hablan un poco de cómo ha sido cerrar la grieta de la cicatriz del mundo, la Wall Gum, no sé cómo está la traducción en español, y las opciones que nos dan es, en este caso para magos, la escuela de Reclamation, que como os recuerdo, en Pathfinder 2 con el remaster ya no existen las escuelas de magia como tal, la evocación, transmutación y todo eso, ahora son escuelas que son como específicas, que tienen un currículum, que ese currículum son hechizos básicos de esa escuela y que tienen luego hechizos avanzados. Entonces en este caso está la School of Reclamation, que básicamente se encarga de buscar conocimiento perdido, ya sea en batallas o que, bueno, lo que sea, pero para ellos es todo aquello que ha sido perdido puede ser encontrado, ¿no? Pues esta es la School of Reclamation, que además nos dan pues hechizos de Reclamation. Y también nos dan una dedicación, un arquetipo que está muy chulo, que se llama el Campfire Chronicle. Básicamente es que tú has seguido los pasos de del dios Israelei, que es el dios de los que se dedicaba a proteger a los viajeros. Entonces, el Campfire Chronicle básicamente eres una persona que utiliza la hoguera, ¿no? a la luz de la hoguera del campamento para contar historias que te dan pues como beneficios o, por ejemplo, cuando estás en un área iluminada por una hoguera que has creado, pues da ciertos efectos, ¿no? Entonces, todo esto juega un poco como, lógicamente, con la hoguera. Luego pasamos a otra academia, Covislarni, que es una de las que más me gustan porque básicamente Covislarni, que os he dicho que es una que se va moviendo a través del primer mundo, del mundo férico, porque la academia está encima de los lomos de un elefante gigante, que además el elefante es el director de esa academia, que es algo muy guay. Los estudiantes cuando pueden hablar con el director se ponen como delante de su cabeza y además
el propio director tiene como una biblioteca mental a la que los estudiantes pueden entrar, que es como una especie de semiplano de biblioteca, ¿no? Entonces es como muy guay el concepto. Las opciones que nos dan en Cobis Learning, bueno, además de, quiero enseñaros este profesor, bueno, no es un profesor, es un investigador que básicamente es un emu, que me hace mucha gracia. Nos dan en este caso opciones para brujas, ¿no? Para brujas de Cobis Learning, que es un patrón especial, y además nos dan familiares, como por ejemplo dragoncitos calígrafos o los Mockingjay, que son como pequeñas criaturas féricas que tienen mitad cuerpo de ave con cabeza de humanoide, que es bastante curioso. Y luego también nos presentan las dotes de Packbinders. Packbinders son, digamos, hacer pactos con otras entidades, que normalmente se nos han presentado siempre en los juegos de rol como pactos. Bueno, a lo mejor estáis oyendo a mi perra que está teniendo sueños mientras duerme. Bueno, eso. Los Packbinders, básicamente, en los juegos de rol nos han presentado como hacer pactos con entidades diabólicas, ¿no? Siempre vendemos nuestra alma a cambio de un beneficio. En este caso no, nos presentan como poder hacer pactos con otras entidades a cambio de algo para obtener su bendición, ¿no? Está muy bien como darle un poco ese giro, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Pues nos dan diferentes dotes que básicamente son diferentes pactos, incluso pactos sobre pactos, que es bastante guay. Pasamos a la Academia Kizadorian, que es la de Taldor, que es una academia básicamente de dramaturgos, de artistas que tienen que ver con el espectáculo. Una cosa que me gusta mucho es que en la universidad, bueno, en esta academia, representan la obra que es Wrath of the Righteous, que es una de las Adventure Path de Pathfinder 1, que habla sobre, pues, hombre, la World Gun y todo eso. Entonces está muy guay que en la obra cuenten un poco lo que ocurre en esa Adventure Path, ¿no? Lo que hacen los personajes en esa aventura. Es como un guiño que está bastante chulo. Los objetos que nos presentan aquí son objetos que se pueden utilizar en el escenario, como por ejemplo bolsas de sangre falsa o pequeños objetos que hacen explosiones que son más espectaculares que efectistas, bueno, son muy efectistas, quiero decir, o por ejemplo una espada que hace heridas falsas. Y como os podéis imaginar, el arquetipo que nos enseñan aquí es un arquetipo de actor que necesitas tener interpretación para hacerlo, pero que encima me mola mucho la imagen, la ilustración que os enseño aquí. Pasamos a la Academia Magambia. Magambia es la de Moangi Spans, que ya nos sabemos bastante de ella por ese tochaco de libro muy completo, muy lleno de información. Y aquí nos habla un poco más de su escuela de magia, que es básicamente basado en un árbol. Ellos ven la magia como un árbol ancestral de sabiduría y que se llama básicamente School of Rooted Wisdom, si no recuerdo mal, y que es como, digamos, la base de su magia es esa, es como el esqueleto que te da unos hechizos de currículum, pero luego además puedes especializarte en una de sus ramas, por eso es un árbol, ¿no? El tronco es este School of Rooted Wisdom y luego cada una de sus ramas es un tipo de magia, de escuela de magia especializada en algo que nos da hechizos de currículum adicionales, como por ejemplo esta Emerald Box, que es una escuela que está más orientada a las comunidades, la familia, ¿no? Hay 5 diferentes. Luego, además, en esta academia nos dan un tipo de hechizos que se llaman los hechizos de storytelling, que son hechizos de contar fábulas, contar historias, y dependiendo de la fábula que contemos o cómo la contemos, nos dan unos beneficios u otros. Es decir, cada hechizo es una fábula, es un cuento. Entonces, cómo decidamos contar ese cuento, que ocurra ciertas cosas o ocurra lo otro, pues nos dan unos efectos u otros. Me parece muy guay que además hace buena simbiosis con el arquetipo este del contador de historias en la hoguera, el Chronicle. Pasamos al monasterio Unbreaking Waves. En este caso, muy diferente, nos presentan dotes para monje y para Magus, un nuevo de los estudios híbridos para el Magus, que me parece bastante guay porque el Magus es como de una de las clases que más me gusta. Y básicamente eso. Y pasamos a otra la que más me gusta a mí, porque es el rollito que me gusta, que es la Universidad de Lepistad. Entonces, básicamente los estudiantes, imaginaros una miércoles de la familia Adams contando sus historias en la universidad, ¿no? Bueno, no es eso exactamente, pero el rollito que transmite esta universidad es eso. Y por ejemplo nos cuentan como el nuevo invento que han descubierto es el Astonishing Engine, que básicamente es un motor como que trabaja o que funciona un poco con la magia espiritual. Bueno, más que la magia, con la esencia espiritual. Los objetos, básicamente todos los objetos que nos introducen aquí tienen que ver con las Stasian Coils. Stasian Coils es esto que nos vimos ya en
en Guns N' Gears, si no recuerdo mal, y que aparece un poco con Pathfinder 2, que es la investigación sobre la electricidad, pero imaginaos la electricidad de Frankenstein, ¿no? ¿Os acordáis de la película Frankenstein? Estos enormes objetos, ¿no? Que atrapan la electricidad de la tormenta y que la transforman, pues esos son un poco los Stasian Coils. Entonces, diferentes objetos que tienen que ver con eso. Y uno de los arquetipos que me gusta mucho, básicamente, es un cirujano del Epistad, que yo no me pondría en sus manos. Básicamente, el cirujano del Epistad es Víctor Frankenstein, es decir, alguien que te corta trozos de cuerpo para crear vida y cosas así. Es como muy guay, encima la ilustración lo dice todo. Luego, aparte de estas academias, nos hablan de ciertos invitados que han venido a esta convocación, ¿no? Son PNJs y más información por si queremos, como he dicho, hacer alguna aventura o algún one-shot o algo que tenga que ver con esta reunión de estudiantes y en el que hay muchas hormonas en el ambiente. Y por último, una de las cosas que creo que más gente ha estado impaciente por saber es un arquetipo raro que es del Runelord, del Señor de las Runas. Nos presentan este arquetipo por primera vez, que para ello tenemos que ser un mago, tenemos que tener entrenamiento en lanzas, porque es lo que utilizan los Señores de las Runas, y nos hablan de la escuela de las runas tasilónicas, con su currículum, con sus hechizos avanzados, pero además los Señores de las Runas se basan su magia en los pecados capitales. Entonces aquí tenemos que elegir un pecado capital que nos da hechizos de pecado, digamos, es decir, cada pecado capital tiene sus hechizos de pecado y su hechizo inicial. Pero además, cada pecado tiene su anacema. Por ejemplo, la envidia tiene que no puedes utilizar la magia para hacer daño con magia elemental o con vacío, con void. O, por ejemplo, la gula, no puedes utilizar magia para proteger a otros o manipular las mentes. Pues aquí están todos los pecados capitales y luego nos habla un poco de cómo el vínculo arcano tiene que ver con una runa personal de cada uno. Y luego también nos vienen algunas dotes de Runelords. Por ejemplo, nos dan la dote adicional de hacerse unos tatuajes, porque muchos señores de las runas tienen tatuajes, y algunos de ellos también tienen que ver con las piedras Aeon y cómo podemos llegar a incrustárnoslas para tener sus beneficios, que es una cosa muy de los señores de las runas. Y por último, la magia tasilónica y muchos hechizos diferentes. Y básicamente esto es así a grandes rasgos el libro. Bueno, al final os cuenta un poco de cómo utilizar reputación y demás para, digamos, insultos académicos, consecuencias de las diferentes relaciones que puedes tener con los diferentes estudiantes de la academia. Un apartado que es básicamente relacionado con si quieres hacer una aventura en la convocación o, una cosa que a mí me gusta mucho, utilizar estas reglas o estas mecánicas para hacer aventuras en academias de magia o cosas así, que a mí me mola un poco ese rollo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que se haya grabado bien, creo que es el último intento que hago con este vídeo. Crucemos los dedos, ahora lo veré cuando dé la vuelta y mire lo que se ha grabado. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, un like, lo de siempre. Y el próximo vídeo seguramente que grabe tenga que ver con los Shining Kingdoms, que es el nuevo libro de los Tomens sobre regiones que ha salido. Y que ha salido después esta semana o la semana anterior. Así que próximamente, si todo va bien, os haré un vídeo ya para abrir el verano. Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós.